Hola, muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Para mí es un gusto saludarles. Ahora en esta segunda conferencia que vamos a tener justamente con el tema del componente emocional en la conciliación laboral. Como parte de estas jornadas de impulso que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la Comisión Nacional de Conacentros de Conciliación Laboral y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social realizan con la finalidad de impulsar la capacitación, profesionalización y la mejora continua de los servicios que prestamos dentro del sistema de justicia laboral desde la conciliación laboral. Para mí es un honor poder en este momento presentar a mi compañero conciliador, el licenciado Guillermo Mendoza Medina, de quien me voy a permitir realizar una breve semblanza, porque sé de él y reconozco en él la trayectoria andada. La verdad es que es un orgullo para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral contar con perfiles conciliadores de la talla del licenciado Guillermo Mendoza Medina, que es una persona formada en mecanismos alternativos de solución de controversias ya desde hace muchos años. Y por supuesto que esa es la antesala que puedo, desde mi humilde opinión, darles para, como un preámbulo de lo nutrido que será para nosotros escucharlo de una persona que lo sabe, que lo hace y que se ha formado para ello. Así que el licenciado Guillermo Mendoza Medina, él es graduado de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es maestrante en Derechos Humanos por el Centro de Estudios de Posgrado, es mediador certificado por la Dirección de Mediación del Estado de Tamaulipas desde el año 2017 y fundador del Centro de Mediación número 020 en Tamaulipas. Además de esto, posee la certificación de conciliador otorgada por la Organización Internacional del Trabajo y cuenta con una certificación en formación pedagógica por el Servicio Federal de Mediación y Conciliación de los Estados Unidos. Actualmente se desempeña como conciliador en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en Tampico, Tamaulipas. Desde el año 2017 ha colaborado en el programa Nuevos Abogados para el Sistema de Justicia en México, de Abarroli México, desempeñándose como capacitador y evaluador, además en concursos nacionales, universitarios, relacionados con la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa. A través de la mesa de expertos del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, ha contribuido en el diseño del programa Curso de Derecho Procesal Laboral y de la guía Libro para Docentes en México. Dentro del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el licenciado Guillermo Mendoza Medina ha participado en el diseño de cursos y programas para la resolución de conflictos laborales, así como en la capacitación de conciliadores locales, federales, en las distintas etapas de la reforma laboral. A Guillermo, en lo personal, también lo conozco y lo he encontrado en distintos puntos en la academia y como compañera en este centro. Reitero mi reconocimiento en ese sentido, pues no me queda más que cederle cámaras y micrófonos, todas atentas y atentos a esta capacitación que permitirá hoy conocer el componente emocional en la conciliación laboral. Adelante, licenciado Guillermo Mendoza. Muchísimas gracias, maestra Claudia. Para mí es un gusto y un honor poder compartir el espacio con los docentes, con los maestros que comparten tan generosamente sus conocimientos y venir en una siguiente ronda después de la maestra Claudia Villavicencio definitivamente hace que la vara que colocó en su primera sesión sea bastante alta. Trataré de estar a la altura, de estar dentro de los parámetros y sobre todo entendiendo que quienes me han precedido en el uso de la voz en totalidad son personas que respeto, que admiro profundamente y que son maestros no solo de conocimiento, sino de vida. Y dicho esto, me permito primero agradecer, externar mi agradecimiento total al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por dar esta oportunidad en este programa de capacitación, a la Comisión Nacional de Centros de Conciliación Laboral por reunir este ciclo de conferencias
donde se buscan difundir los temas que allegan a la conciliación laboral, tanto para personal que estamos dentro del centro, como también aquellos abogados, sindicatos y personal que está relacionado con el área del trabajo en nuestro país. Y no puedo, por supuesto, iniciar sin extender en especial un gran agradecimiento a nuestra coordinadora nacional, la maestra Gianni Rueda de León Íñigo, por formar este gran equipo de conciliadores, quien a través de su dirección ha permitido la capacitación constante de los conciliadores. Y este es un resultado de todos estos programas de actualización y supervisión de lo que buscamos en el Centro Federal, que es la calidad en el ejercicio profesional de los mediadores y conciliadores de nuestro país. Dicho esto, me he de comenzar a introducir un poco en el tema, pero principalmente presentarme con ustedes. Soy Guillermo Mendoza Medina, soy conciliador del Centro Federal y he tenido la maravillosa oportunidad de conocer el Centro Federal desde sus inicios. En este ejercicio por la implementación de la reforma laboral, se han presentado distintos cambios que nos han hecho y nos han permitido poder recopilar información valiosa sobre cómo los mecanismos alternativos de solución de controversias se aplican en materia laboral. Y a partir de estos primeros ejercicios de implementación en estas distintas etapas que tuvimos para poder implementarlo en el país, tuvimos la valiosa oportunidad de primero observar y después de innovar. Y teníamos la misión de tener la oportunidad de brindar un servicio de calidad. Poco a poco fuimos entonces dándonos cuenta de las adecuaciones que teníamos que hacer, de las herramientas que teníamos que añadir a nuestros perfiles. Y nos dimos cuenta que dentro de las conciliaciones laborales, a lo largo de la historia, y esto lo veremos en la presentación, había un componente esencial que esta reforma y que el Centro Federal colocaba sobre la mesa: la oportunidad de que los trabajadores hablaran desde sus conflictos. Y hablar desde los problemas y hablar y gestionar las situaciones que vivimos nos dejan entonces un componente esencial, el componente de las emociones. Ahora veremos a lo largo de esta presentación qué componentes ocurren cuando alguien está en una relación de trabajo. Analizaremos de poco en poco cuáles son las situaciones, valores y emociones que surgen cuando alguien inicia un empleo. Y sobre todo, veremos la maravillosa oportunidad de aprender algunas estrategias y herramientas que, independientemente del lugar en donde estemos, ya seamos conciliadores, ya sea personas que acompañan en el proceso o como abogados o como personas, si están ustedes en un área de empresa, en recursos humanos, nos daremos cuenta que el componente emocional está ahí para gestionarse en cualquiera de estas etapas. Dicho lo anterior, me gustaría comenzar a presentar el día de hoy esta exposición que hemos preparado con mucho cariño, que hemos preparado con mucho esmero, con mucho estudio, para que ustedes el día de hoy podamos poner sobre la mesa el componente emocional en la conciliación laboral. Para nosotros, dentro del centro, es importante siempre hablar desde las raíces, desde la esencia, donde nace la conciliación laboral. Hoy tenemos una institución, tenemos un centro en nuestro país diseñado exclusivamente para abordar los conflictos laborales. Pero, ¿cuándo surgió la necesidad de hablar de esto? ¿Históricamente era algo que ya teníamos o es algo que tuvimos que innovar? Y para mí, como conciliador, como persona que analiza los conflictos y que busca dentro de la historia dónde es que se encuentran estas claves, me voy a permitir el día de hoy hacer un breve repaso de cuándo surgió la conciliación laboral hasta llegar a nuestros días. Y quiero explicar que existen antecedentes en todo el mundo, desde Nueva Zelanda hasta en Europa. Se crearon los primeros antecedentes allá por el año de 1880-1890. Pero hoy hablaré de algunos componentes que considero son valiosos para nuestra materia y sobre todo para lo que veremos el día de hoy. Hoy quiero mencionarles que si nos volteamos a ver la historia,
el trabajo ha sido un derecho que se ha alcanzado con los años. Ha sido un derecho humano reconocido de manera internacional. Y la conciliación se puso sobre la mesa como una forma de abordar estos conflictos que sucedían entre patrones y trabajadores. Incluso la Organización Internacional del Trabajo, en su fundación, menciona la importancia del trabajo. Incluso lo pone al nivel de resolución de disputas laborales como un elemento esencial para lograr la paz y la justicia laboral. Veamos entonces que el trabajo no solamente lo vamos a ver como esta materia que nos deja tener un ingreso económico. Muchas veces lo vemos como un elemento de cambio. Yo hago un trabajo para recibir un ingreso. Pero en esta presentación voy a intentar mostrar a ustedes que el trabajo nos da mucho más que eso. La OIT nos dice que logrando a través del empleo, de las labores, de la realización de un trabajo, podemos alcanzar paz social y justicia laboral. Y es ahí donde vamos a centrarnos en una parte importante de los mecanismos. Y sobre todo les voy a hablar de un antecedente importante para la conciliación laboral. En el año de 1947, Estados Unidos tuvo una suerte de conflictos laborales que impactaron gravemente en el país. Se registraron tan solo en aquellos años alrededor de más de 5,000 huelgas a nivel nacional. Muchas empresas estaban por cerrar. Las industrias de minería tuvieron grandes huelgas y eran insostenibles para los patrones. Y es ahí donde, con la intención de buscar un equilibrio entre trabajadores y patrones, se realiza una reforma a nivel constitucional. Y dentro de esta reforma se crearon departamentos especializados para la conciliación. La creación del Servicio Federal de Mediación y Conciliación, el Federal Mediation Conciliation Service. En ese momento se implementa este sistema y logra radicalmente disminuir los conflictos laborales que existían en Estados Unidos. Este antecedente es sumamente importante para la conciliación laboral. Nos deja ver cómo la intervención de terceros en conflictos entre patrones y trabajadores realmente logran tener éxito. Este será un importante antecedente para nuestro país y en el cual quiero mencionar que el Departamento Federal, el Servicio Federal de Mediación y Conciliación, es un sistema que sigue vigente en los Estados Unidos. De hecho, tuvimos la maravillosa oportunidad de estar capacitándonos con el departamento y de recibir actualizaciones y clases por parte de estos profesores que fungen como conciliadores en Estados Unidos. De por sí, las historias de lo que ellos viven es increíble y la manera en la que resuelven conflictos es una cátedra de cómo nosotros podemos aplicarlo en nuestro país. De ahí entonces la importancia de ver cómo políticas públicas que apostaron a la conciliación lograron disminuir los conflictos laborales. Quiero mencionar que México formó parte de esta revolución de los mecanismos y vamos a hablar específicamente de la conciliación. Estos primeros antecedentes en realidad se dieron de manera no lineal y esto no fue porque nació de la federación. Cada estado buscó resolver en sus lugares, en su entorno, las disputas que estaban existiendo. Y los primeros antecedentes que tenemos de conciliación, hablar de negociaciones, patrones, trabajadores, nace en varios estados de la República. Primeramente, tenemos antecedentes como Veracruz, Tabasco, Jalisco, Yucatán, San Luis Potosí. Y entre estos estados empiezan a dejar patente de derechos laborales que después sirvieron para la ley federal que tenemos a nivel nacional, nuestra Ley Federal del Trabajo. Pero aparte de los derechos que se reconocieron, se estipuló la conciliación como un medio antes del juicio. Se intentaba entonces llegar a acuerdos previo a que hubiera una sentencia, un laudo. Es entonces que la Constitución lo retoma en 1917 y a partir
de 1917, en el artículo 123, fracción 20, podemos encontrar entonces el reconocimiento de la conciliación laboral. Nuestra Ley Federal del Trabajo entonces también lo retoma y crea procesos únicos de conciliación. Se crean las juntas de conciliación y a partir de ahí existen otras actualizaciones, otras reformas, pero quizá ninguna tan trascendental ni tan importante como la última que llegó a nuestro país y la que le dio origen a lo que hoy tenemos como los centros federales de conciliación y registro laboral y los centros locales de conciliación y registro laboral. Fue a partir de aquí, el 24 de febrero del 2017, en la reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación, que se hace una reforma al texto constitucional. Y a partir de aquí tenemos la tarea, la misión de que los centros logren resolver estas disputas. Y miren, en aquellos años, ya han pasado casi 5 años de la implementación de los centros y de la reforma laboral, pero en su momento fue un gran debate, ya se acordarán muchos de ustedes, cuando se hablaba sobre los principios de voluntariedad. Pero históricamente, como pudimos ver en Estados Unidos, y existen otros tantos antecedentes exitosos de conciliación laboral, se logró disminuir las cargas y los conflictos. No como una herramienta para disminuir la carga laboral en tribunales, sino como una forma efectiva de llegar a acuerdos. Y este antecedente nos deja ver y a lo que me gustaría ahora reflexionar con ustedes será ¿a qué se refieren los conflictos o a qué nos referimos cuando hablamos de conflictos laborales? Pasado esta parte, históricamente, analizando la cuestión de los conflictos laborales y los antecedentes jurídicos que tenemos en el país, hoy vamos a ver entonces qué tipo de conflictos se dan en el trabajo. ¿Cuáles son los conflictos laborales que nosotros analizamos en el centro? Y bueno, para poder determinar, para poder tener claro qué es un conflicto laboral, nos vamos a remitir al artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Y en este apartado establece que los conflictos de trabajo son aquellos que suceden entre trabajadores y patrones. Ya tenemos entonces dos personas, dos entes esenciales, cada uno con sus particulares y particularidades y cada uno con distintas visiones del conflicto, dependiendo de en qué lado estemos, de qué lado representemos, si es que son abogados patronales o abogados trabajadores, tendrán una visión del conflicto. Pero buscamos a través de la conciliación resolverlos. Lo importante aquí es saber que los conflictos se suscitan entre estas figuras, pero menciona solo entre aquellos o solo entre estos derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas. Y vamos a ver cómo Egla Cornelio Landero sostiene que el conflicto solamente se identifica si es de carácter laboral cuando surge de una relación de derecho del trabajo, de las situaciones que surgen en las relaciones obrero-patronales. Y en especial me gusta la definición que nos deja Berten Azok e Italio Morales. Esta primera definición a mí me sirve para poder adentrarme a las emociones. Y es que los conflictos laborales tienen ciertas características particulares. En primer punto, son controversias o diferencias que surgen de las prestaciones, de la prestación subordinada y personal de servicios. Ojo entonces aquí, tenemos que las relaciones de trabajo tienen un carácter de subordinación. Esto será importante para verlo más adelante. Y derivan fundamentalmente de una actividad laboral, la prestación de un servicio. Además, los conflictos son sociales y son dinámicos. Las formas de trabajo han evolucionado con los años. Desde la revolución industrial hasta la fecha, el derecho ha tenido que ir adaptándose para ver cómo estas nuevas condiciones de la tecnología y de la humanidad se ponen para poder encontrar nuevas formas de resolver conflictos y de cómo establecer una relación de trabajo. Ya hemos hablado, por ejemplo, del trabajo en casa y se han, a partir de ahí, hecho importantes preguntas sobre cómo vamos a abordar este tipo de nuevos trabajos.
son de orden público. Y aquí viene una particularidad. No hay igualdad entre las partes. Es una lucha de poderes que ha existido desde que el hombre ha buscado la capacidad de poder sostenerse. Es una lucha histórica de derechos conseguidos y de derechos obtenidos que se han tenido que ir consiguiendo tras los años. Por lo tanto, esta desigualdad que existe se ve en las sesiones de conciliación. Y, sobre todo, existe una especie de despersonalización de las partes. Esto no ocurre, por ejemplo, en conflictos civiles, donde las partes se conocen, tienen una historia detrás, hay una relación de vida entre ellos. En materia del trabajo, hay algunas situaciones que nos dejan ver cómo el capital humano pareciera reemplazable. Y esto hace que los conflictos se sientan despersonalizados. ¿Cómo humanizar entonces en una sesión de conciliación estos conflictos laborales? Bueno, quiero mencionar que primeramente el trabajo nos da mucho más que un ingreso económico. El trabajo nos permite construirnos. El trabajo nos ha permitido construir sociedades que son mucho más grandes que la suma de las partes. Y es que los derechos que se han conseguido a través de la historia nos han permitido ver cómo a través de estos reconocimientos de derecho podemos nosotros ver cómo el trabajo nos nutre, nos da valores, nos da principios, nos permite proyectarnos hacia el futuro. En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el desempleo. Entonces, el trabajo, permítame, es que por aquí veo un micrófono que creo que está abierto. No sé si me pueden ayudar con ese micrófono. Listo, creo que ya lo logré. El trabajo, entonces, como podemos ver, nos permite a nosotros tener condiciones equitativas y satisfactorias. La Organización Internacional de Trabajo nos dice que el trabajo no es una mercancía. La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos. Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y de dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. Verlo de esta forma, analizar el trabajo de esta forma, nos permite entonces ver que la manera tan fría quizá como la hemos llegado a ver, voy a ir quitando la presentación y poniéndola aquí para poder interactuar con ustedes, pero nos permite ver que el trabajo lo hemos analizado por muchos años como una materia muy fría, en la que existe un conflicto, el patrón es llamado a la sesión y pareciera que se resuelve solamente con una cantidad. En la realidad, en las conciliaciones las personas vienen mucho más, a veces por muchas otras cosas más que por una cantidad. Van por información. Quieren saber por qué ocurrió su despido, qué fue lo que sucedió, qué hicieron mal, qué ocurrió para que después de prestar tantos años de servicio a una empresa, un día, en un análisis de números fríos, se decidiera dar la baja a una persona. Estas situaciones son las que ocurren en las sesiones de conciliación y no basta con poner cantidades sobre la mesa. Hay un trabajo de gestión emocional que es necesario realizar para que las personas puedan avanzar en sus procesos. Y de aquí nos damos cuenta cómo cuando hay la pérdida del empleo, empiezan a existir situaciones internas, conflictos internos. Nos quedamos en una situación de marginación, en una situación, en una suerte donde el empleo nos garantiza la supervivencia, nos garantiza el conseguir nuestras metas y nuestros logros, y que en muchas ocasiones el ingreso que recibe un trabajador no solamente es para él, es para sus familias, es para sus padres, para sus hijos y para todas aquellas situaciones que le permitan cumplir un rol y sobre todo apoyar a quienes ama y a quienes quiere. Con la pérdida del empleo, las personas entran en esta situación de crisis, de ansiedad, de pérdida de identidad. El trabajo entonces
no es una mercancía. El trabajo entonces no debe ser considerado como una moneda de cambio. El trabajo debe permitirnos completar muchas otras áreas de vida del ser humano. Hoy, en esta búsqueda de poder conseguirlo, buscamos entonces poner dentro de la mesa para comenzar la oportunidad de que los trabajadores nos hablen de sus preocupaciones, de sus inquietudes, y que esto permita el intercambio de diálogo humano entre ambas partes. Todos los seres humanos tienen derecho al trabajo. Todos los seres humanos debemos de tener la oportunidad de desempeñarnos en este ejercicio y a partir de ahí lograr un bienestar. Con esto quiero quiero continuar hablando de uno de los autores que me parece es muy pertinente para lo que estamos hablando el día de hoy. El autor James Sussman escribió un libro llamado Una historia de cómo empleamos el tiempo. El libro se llama Trabajo. Y James Sussman, dentro de su novela, dentro de sus capítulos, nos habla de la importancia que el trabajo tiene como definidor y como motor en nuestra vida. James Sussman dice lo siguiente: les pido tomen captura de esta imagen, guarden esta imagen y la reflexionen durante su día, la puedan poner en su cuaderno de notas o apuntes, porque para mí esto es la esencia y el espíritu de lo que el trabajo significa. El trabajo que hacemos también define quiénes somos, determina nuestras perspectivas de futuro, dicta dónde y con quién pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, influye en nuestra autoestima y conforma muchos de nuestros valores. Tras esto, se encuentra la convicción de que estamos genéticamente programados para trabajar y que el destino de nuestra especie ha estado determinado por la convergencia única de resolución, inteligencia y laboriosidad que nos ha permitido construir sociedades que son mucho más que la suma de sus partes. James Sussman. Para mí, lo que James Sussman escribe aquí es poesía pura, porque nos permite darnos primero cuenta de un elemento particular. El trabajo nos define. Yo quiero que ahora ustedes reflexionen en sus amigos y en su vida diaria. Y quiero que primero partamos de la idea de que muchas personas se presentan desde su profesión. Tú te presentas y dices: hola, mi nombre es Guillermo Mendoza, soy abogado, soy conciliador, soy mediador. Todos nos presentamos con nuestro título: soy maestro, soy abogado, soy médico, soy profesor, y cada uno de nosotros nos presentamos con la profesión que desempeñamos. Y esto nos deja ver que entonces el trabajo define quiénes somos. Pero además, el trabajo que nosotros elegimos nos permite llevar proyectos adelante. El trabajo entonces nos permite determinar nuestras perspectivas hacia el futuro. El trabajo que hoy tenemos dictará lo que hagamos el día de mañana. Lo que nosotros consigamos hacer como proyecto personal va a simbolizar una etapa importante de nuestra vida que nos permitirá ir hacia otro elemento más, que nos impulsará a conseguir un elemento que nos motive, que nos permita desarrollarnos. De ahí la importancia de que todo trabajo deba permitirnos siempre superarnos. Dicta dónde y con quién pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. En esencia, todos nosotros pasamos más tiempo con nuestros compañeros de trabajo que con nuestras propias familias. Muchos de nosotros tenemos la oportunidad de vivir o de trabajar donde vive nuestra familia y tenemos la oportunidad de ir a visitarlos, ya sea entre semana o en fin de semana. Pero muchos trabajadores viajan con la intención de conseguir una oportunidad lejos de sus hogares, lejos de sus casas, de sus familias, de su entorno que los vio crecer y los vio nacer. Y estas situaciones hacen que el ser humano, que la definición de trabajo nos dé a ver de manera más clara que el empleo entonces nos construye, nos define. ¿Dónde y con quién pasamos la mayor parte del tiempo? Es entonces una de las suertes que vamos a ir logrando cada vez que veamos nuestros entornos laborales. Nuestros compañeros influirán en nuestros valores,
en el ánimo del grupo, y de ahí que muchos trabajadores rompen a veces sus relaciones de trabajo porque los ambientes de trabajo no son sanos. Existen complicaciones y sobre todo no existen métodos de resolución de conflictos dentro de las empresas, que ese es una importante visión a futuro de lo que buscamos dentro de las empresas. Además, influye en nuestra autoestima. Nuestro trabajo también influye en cómo nos sentimos. Si sentimos que estamos teniendo algo que nos dé propósito. Y si el trabajo nos da propósito, nos da autoestima. Y conforma además muchos de nuestros valores. El trabajo que nosotros tengamos nos permitirá construir valores importantes. El respeto, a partir de ahí ver qué valores yo traigo, qué valores son los que puedo yo fortalecer o cuáles me hacen falta aprender. Los valores entonces nos los construye también el trabajo. Y ver y analizar que el ser humano tiene entonces todas estas particularidades cuando obtiene un empleo, nos deja entonces ver que finalmente el trabajo es necesario en nuestras vidas. Puede ser, y esto es un análisis que hacíamos hace unos años con un maestro de mediación en materia penal, y me decía él, una persona que dedicó después de analizar la materia penal, dedicó toda su vida a un despacho laboral y que ha realizado mediaciones y negociaciones aquí en México y en Estados Unidos. Y él hacía la siguiente reflexión. Creo que se apagó el micrófono. Aquí estoy. Ok. Bien, el maestro hacía la siguiente análisis. Cuando no sé qué sucede, creo que se está apagando mi micrófono. Aquí me escucho otra vez. Ok, voy a estar muy al pendiente. El maestro me decía que en una relación de materia penal, quizá cualquiera de nosotros que estemos aquí esperemos nunca, pero puede ser que alguien alguna vez esté en una situación donde necesite un mecanismo en materia penal. Pero en la única relación en la que el ser humano nunca va a poder escapar es el empleo. Tarde o temprano vamos a conocer lo que es tener un trabajo, prestar un servicio, ya sea que nosotros consigamos estar dentro de un trabajo o que nosotros seamos quienes lo deban de crear para poder conseguir esas necesidades y estos valores que nos construyen a nosotros. Y tras esto, tras el análisis que nosotros vemos del maestro James Sussman, podemos darnos cuenta que entonces estamos creados para poder realizar un trabajo. Y quiero ser claro, quisiera ser bastante cauteloso con decir que estamos genéticamente hechos para trabajar. No lo hablamos desde la parte capitalista de ir a un trabajo y conseguir una mercancía o un cambio económico para poder comprar cosas y regresar y seguir haciéndolo. Hablamos de la definición del trabajo como la que acabamos de construir en esta clase. El trabajo tiene que lograr permitirnos esta paz social de bienestar en nosotros mismos y en nuestro entorno. Y teniendo en cuenta eso, tenemos entonces esta convicción clara de que el trabajo, tenemos esta convicción clara de que el trabajo entonces nos va a permitir a nosotros construirnos. Creo que, no sé si está, sí, aquí está la presentación. Ya. Sobre todo quiero hacer este análisis con ustedes. La suma de todo lo que nosotros hacemos en sociedad hace que creemos sociedades que son mucho más grandes que nosotros. Yo quiero que ustedes ahora mismo reflexionen en lo siguiente. Quiero que ustedes ahora volteen a su alrededor, en donde se encuentren, en su oficina, en su casa, rumbo a algún lugar en su vehículo, y que observen cuántas cosas hoy por hoy hay a su alrededor que no sabemos cómo se construyeron. Alguien en algún momento diseñó la pantalla por la que estamos teniendo esta conversación. Alguien en algún momento se unió con un grupo de personas para crear una red eléctrica que hoy nos permite tener la luz que tenemos para poder llevar a cabo esto.
hay personas que se juntaron un día para diseñar el sistema de alcantarillado que hay en nuestra ciudad. Hay otro grupo de personas que se reunió para poder construir edificios donde nosotros hoy podemos ir a dormir una vez que terminemos esta reunión. Darnos cuenta que todo lo que hay a nuestro alrededor fue construido con el trabajo de alguien, nos deja ver que el trabajo entonces nos permite construir sociedades que son más grandes que la suma de sus partes. El trabajo que hacemos en realidad construye las sociedades de hoy y les deja a las sociedades del mañana la batuta para que continúen con lo que hoy construimos. He ahí la importancia de que todos podamos encontrar un trabajo que nos nutra, pero que además nos permita unirnos en este horizonte de colaboración que todos tenemos. Por lo tanto, el trabajo nos va a permitir siempre, de ser así, construir estas sociedades. Yo quisiera analizar lo siguiente con ustedes. Vamos a esquematizar lo que acabamos de decir. El impacto del trabajo entonces en nuestra vida nos da identidad personal. Ya hemos dicho que todos, en su mayoría, nos presentamos con nuestra profesión. Y miren, si no nos presentamos con nuestra profesión por lo regular, cuando conocemos a alguien, de las primeras conversaciones que surgen es: ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Estudias? ¿Trabajas? Es casi obligatorio en una primera conversación presentarnos con qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Por lo tanto, el trabajo nos da identidad personal. En segundo lugar, vemos que nos da propósito y provee de narrativas que le dan sentido a nuestra vida. Nosotros entonces construimos nuestras historias de vida con el trabajo que hacemos, el tiempo que empleamos en el trabajo. Y además nos da una estructura narrativa. Cada logro profesional se convirtió en un capítulo que significa algo en nuestra propia vida. Y quiero referirme, y voy a hacer una pequeña pausa aquí, porque quiero seguir construyendo esta idea del trabajo. Otro de los autores que recomiendo su lectura es de Henry David Thoreau. Henry David Thoreau escribió un libro que es bastante conocido, llamado La desobediencia civil. Pero para nuestra clase, para nuestra conferencia, quiero hablarles de un libro adicional que él escribió, llamado Una vida sin principios. Henry David Thoreau, de hecho se los voy a poner aquí, es este pequeño libro que aparece aquí, La desobediencia civil. Henry David Thoreau, él analiza lo que el trabajo significa para el ser humano y nos habla de la importancia que tiene encontrar propósito en lo que hacemos. Dicho esto, cada capítulo de nuestra vida nos permite construirnos como personas. Y voy a hilar esta idea con James Sussman. James Sussman en su libro nos dice que el trabajo lo entendemos como esta carga incluso pesada de tener que hacer una labor complicada. Y normalmente entendemos la palabra trabajo cuando alguien nos dice: oye, ¿cómo te va? Bien, pero ¿sabes qué? Tengo mucho trabajo. O ¿sabes qué? No voy a poder acompañarte. Es que tengo mucho trabajo. Y siempre hay esa carga negativa de estoy saturado, tengo mucho trabajo. Y pareciera que la palabra trabajo la hemos constituido como algo pesado, un deber, casi una obligación, que no siempre tenemos esta percepción de decir: ¿sabes qué? Voy a trabajar, como ponerle esta carga positiva. Y James Sussman nos explica que en realidad la definición que tenemos de trabajo va más allá a la prestación del servicio. Trabajar también significa trabajar en nosotros mismos, desarrollar una habilidad que nosotros quizá no nos genere una suerte económica, pero sí nos construye como seres humanos. Podemos trabajar, por ejemplo, en nosotros mismos cuando nos permitimos tener autoconocimiento a través de ejercicios, a través de lecturas. Trabajamos también en nosotros cuando decidimos hacer deporte, ir a caminar, realizar una actividad física y cualquier otra situación que nos permita desarrollar la creatividad, como lo es dibujar, como lo es pintar, como lo es la lectura de poesía. Todas estas actividades, en
nuestro mundo, como hoy vivimos, pareciera que no es trabajo. Le damos esta carga incluso como de ocio, pero la realidad es que todos estos elementos en realidad nos permiten trabajar en nosotros mismos, porque desarrollamos una habilidad que nos nutre y nos construye. Por eso decimos que estamos genéticamente diseñados para hacer algo, para trabajar, no en el sentido capitalista, sino en lo que nos construye a nosotros. Yo con esto quiero pasar a una breve pero significativa actividad. Y quiero pedirles a todos quienes tengan un celular a la mano, quienes tengan la oportunidad de escanear el código que estoy poniendo en pantalla, van a irse ustedes a una plataforma llamada Mentimeter. Y miren, les voy a colocar a todos ustedes en la pantalla. Voy a esperar un minuto porque quiero que puedan capturarlo, porque les voy a hacer unas preguntas para que entre todos aquí podamos definir cómo el trabajo nos ha impactado en nuestras vidas. Así que, bueno, les dejo esta imagen, pero también en el chat les voy a poner. Permítanme un momento. Muy bien. Todos los que estén en el chat pueden darle clic y ahora los voy a remitir a todos ustedes a una presentación donde vamos a poder ver estas preguntas. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya estoy viendo que hay personas que están colocando sus respuestas. Muchas gracias. Y bien, la primera pregunta que yo quiero hacerles es, ¿a qué edad ustedes comenzaron a trabajar? Y esto nos va a enseñar mucho de qué personas quizá empezamos a trabajar por alguna suerte de situación personal. Algunos comenzaron a trabajar quizá porque tenían una oportunidad. Y miren, vamos a ir leyendo sus respuestas. Hay quienes nos dicen 15 años, hay quienes nos dicen 16, 17. La mayoría empezaron a trabajar entre los 15 a 20 y tantos años. La persona que nos ha colocado la edad más joven en la que ha trabajado aquí es de 8 años. Muy bien. Y aquí vamos a poner trabajo, vamos a tratar de ponerlo como trabajo, como hoy por hoy lo tenemos concebido como esta prestación. Nosotros un día fuimos a un lugar donde teníamos que cumplir un rol, teníamos que cumplir un horario y de pronto estábamos empleados y nos daban una remuneración. Puede ser que algunos hayan empezado a trabajar en algún restaurante, algunos otros en algún taller o en algún lugar donde sus familias tenían algún oficio. Algunos otros quizá encontraron trabajo cerca de sus casas, cerca de sus escuelas. Algunos otros quizá conocieron a alguien que necesitaba ayuda para realizar una tarea, un trabajo. Y bueno, y ese fue su inicio de cómo comenzaron a trabajar. Y bueno, vamos viendo. Tenemos varias respuestas. Gracias a las 410 personas. Gracias a todos. De hecho, vamos a ver, vamos a tener más respuestas más adelante, pero perdón, a tener más preguntas más adelante. Miren, la mayoría nos colocan edades entre los 18, 19, 17. Vemos que hay de todo, pero me impresiona mucho ver las edades más jóvenes. Me impresiona ver gente que pone 8 años, hay personas que ponen 10, hay personas que ponen, aquí me impresiona ver, me parece que alguien puso 5 años. Bien, muchas gracias a todos por sus respuestas. Veo que ya todos han coincidido como en números que ya tenemos aquí muy claros. La mayoría entre los 18, los 20, 22, pero vemos que en un mayor porcentaje todos comenzaron, casi todos entre los 18, 20, 16, 15 años, que son los números más grandes que vemos aquí. Gracias a todos. Ahora que vimos que algunos empezaron muy jóvenes a trabajar, en realidad no veo, por ejemplo, aquí respuestas de 30 años
No veo aquí respuestas de 35. En realidad, todos los que están aquí han empezado a trabajar antes de cumplir los 30 años, antes de los 20. Por aquí vi una persona que puso 27, me parece. 20 años, no, ni siquiera. Estoy aquí analizando los números que pusieron y quizá la persona que trabajó o tuvo un empleo más cercano a los 30 es una persona de 27 años. Bien, vamos ahora a analizar lo siguiente. Quiero ver su siguiente respuesta. Díganme, ¿qué emoción predominó en su primer día de trabajo? Muy bien, tenemos entonces aquí varias respuestas, pero... Ok, muchas gracias. Bien, entusiasmo. La mayoría nos dice que en su primer día se sintieron entusiasmados. Y esto es muy valioso. Claro, la emoción de poder emprender algo nuevo, de poder desempeñar una actividad nueva. El entusiasmo como tal lo asimilamos como esta experiencia novedosa que llega a nuestras vidas. Las expectativas que tenemos del trabajo que vayamos a realizar. Y vemos que en segundo lugar van con 57 personas, el miedo, el temor, la suerte de decir qué voy a hacer ahí, cómo van a ser las cosas, quizá miedo a los retos que nos podamos enfrentar, a a las situaciones que tengamos que resolver. Y tenemos una importante carga de miedo. Y miren, la combinación de entusiasmo y miedo por lo regular son emociones que surgen principalmente cuando vamos a hacer algo desconocido. Y bueno, pues veo que entusiasmo y miedo son las que predominan. Pero también tenemos personas que nos han dicho que se han sentido orgullosas, que la emoción ha sido orgullo. Y otra de las emociones que surgen cuando conseguimos un nuevo empleo es esta emoción de satisfacción, sobre todo de decir, he conseguido algo con mis méritos, de propósito, de haber alcanzado una meta. Y por lo tanto, el orgullo también es un elemento importante que surge cuando empezamos un trabajo. Y bueno, aquí ya viene un componente que nos acompañará quizá a lo largo de muchas de las pláticas que tengamos de conciliación, y es el estrés. El estrés es otro factor importante. Miren, no siempre es lo deseado, pero el estrés también surge frente a estos retos, frente a estas nuevos proyectos que tenemos. El estrés, entonces, significa algo muy valioso y es que lo que estamos a punto de hacer nos importa. Y como nos importa, Licenciado, nos preguntan, disculpe sí, que le claro. interrumpa. Estamos viendo en la pantalla, ya, gracias. Estábamos viendo diapositivas de sindicalismo mexicano y no su pantalla. Ah, caray, ok. ¿Nos puede ayudar a volverla a compartir? Gracias. Muchas gracias, Estefanía, muchas gracias. Perfecto, entonces estamos aquí, ya todos viendo bien. Gracias, gracias por la aclaración. Entonces tenemos orgullo, tenemos estrés y tenemos ahora la satisfacción. También este es otro elemento importante que puede surgir dentro de nuestros primeros trabajos, de nuestra primera emprendimiento, proyecto que podemos tener, o no necesariamente el primero, sino los que tengamos. La satisfacción de haber conseguido, de haber logrado algo. Perdón, me voy a intercambiar por acá porque veo micrófonos abiertos y quisiera el auxilio para poderlos silenciar. Creo que ya quedó. Muchas gracias. Bien, gracias a todas las personas que han contestado. Vamos con la última pregunta. Y ahora, quienes no han podido participar, les recuerdo que tienen en el chat. Gracias. He estado viendo que ustedes también, muchos han colocado en el chat sus respuestas. Gracias a todos. Miren, les voy a volver a colocar en el chat el Menti por si lo sacó o algo sucedió. Pero vamos a analizar la última pregunta. Quiero preguntarles ahora, ¿cuál fue el valor más importante que aprendieron en su primer trabajo? Como hemos dicho, en el análisis de James Sussman, el trabajo nos permite obtener valores. Y uno de ellos, como podemos ver en la mayoría de ustedes, ha sido la responsabilidad.
La responsabilidad entonces surge porque tenemos una tarea que tenemos que hacer, una tarea que nosotros debemos de realizar con calidad, de hacer bien. Dice Henry David Thoreau, y es una de sus reflexiones en su libro de Una vida sin principio, dice, no contrates a un hombre que hace un trabajo por amor al dinero, sino por amor al trabajo. Y principalmente esto de realizar una tarea, de realizar un importante objetivo dentro de nuestro empleo, nos deja entonces como valor principal la responsabilidad. Quizá antes de esto no teníamos unas metas que cumplir, trabajos que entregar, horarios que cumplir, y a partir de nuestro primer empleo es que hemos logrado poder construir este valor en nuestras vidas. La puntualidad, algunos también la han colocado. El trabajo en equipo es fundamental. Y miren, esto me encanta como respuesta, porque cada uno de nosotros se ha construido como ser humano y ha tenido una historia de vida. Y de pronto nos toca la maravillosa suerte de coincidir. Y cuando coincidimos en equipos de trabajo, es importante saber que cada quien tiene una historia de vida diferente. Y estas historias de vida de pronto se van a juntar porque todos nos vamos a unir en lograr objetivos en común. Claro, la importancia entonces de tener estos espacios de diálogo, como los mencionaba la maestra Claudia Villavicencio en su primera clase, la oportunidad de permitirnos tener estos círculos de diálogo entre nuestro propio equipo van a fortalecer los lazos con nuestros compañeros, quienes en un momento vamos a ver mucho más tiempo que nuestras propias familias. Ellos en realidad se convierten en nuestra segunda familia. Nuestra segunda casa es el trabajo. Y por lo tanto, a partir de ahí, nos damos cuenta de la importancia de hacer equipo, de tolerar, de poder no predisponer. De hecho, los conflictos en su mayoría se dan por faltas de información. Y precisamente lo que vamos a buscar en los trabajos de equipo es la calidad de comunicación que nosotros tengamos con ellos. Y esto definirá que también trabajamos en equipo. Otros han mencionado como valor importante la honestidad. Este valor que nos permite a nosotros ser congruentes, de poder tener un trabajo que desempeñarnos con este valor de manera honesta. Y vemos también la perseverancia. Qué importante lo que aquí ponen como valores. Y quiero sumar los comentarios de los que están diciendo. Quiero leer los comentarios de todos sus compañeros aquí en el chat. Vemos que también han puesto puntualidad. Nos hablan sobre la importancia del estrés en el trabajo. Muchas gracias. Nos dicen que ya han tenido en sus centros de trabajo, justo en el centro de conciliación, capacitaciones de técnicas de manejo del estrés. Sumamente importante. A nosotros nos tocan ver muchos conflictos y siempre he dicho que los conflictos tienen que recaer en alguien. Y bueno, los conciliadores estamos ahí en medio. Toda esa energía, todo ese conflicto definitivamente llega a repercutir en nosotros. La puntualidad, la responsabilidad, vocación de servicio, qué importante valor. Muchas gracias por compartirlo. La responsabilidad, la puntualidad, el servicio al cliente. Importante también este valor, la seguridad, la responsabilidad. Veo que la mayoría ha puesto como respuesta la responsabilidad. Muchas gracias. Bien. Tras estas preguntas que todos ustedes han construido y que agradezco profundamente todas sus respuestas, quiero entonces ir cerrando esta pequeña parte, agradecer a todos ustedes por su participación y bueno, pues quiero hacer esta breve reflexión de todo lo que acabamos de hacer. El trabajo, entonces, como hemos visto, primero, cada quien ha empezado en un trabajo a edades distintas. Las razones, los motivos que hayamos tenido para poder iniciar pueden ser historias de vida que hayan sido por necesidad. Algunos otros quizá comenzaron su primer trabajo por ayudar a sus familias. Algunos otros por un proyecto que les llamó la atención, como hemos dicho, porque se encontraba cerca de su trabajo, perdón, cerca de su escuela, de casa y escuela. Y eso pudo haber sido lo que los orilló a empezar un trabajo.
Y cuando vemos que el trabajo nos permite desarrollarnos, o nos permite lograr conseguir estas cosas, y sobre todo a quienes empezaron por la gráfica de manera muy temprana, nos deja ver la importancia y la relación que tenemos quizá desde muy temprana edad con el trabajo. Y después analizamos la gráfica sobre, que me la veo, después vimos una gráfica sobre las emociones que predominan en nuestro primer día de trabajo. Este primer gran reto, esta oportunidad de hacer algo nuevo. Y miren, aquí está la maestra Yani, la doctora Yani, y yo hoy me confieso que el primer día de trabajo para mí fue toda una revolución de emociones. Tenía nervios, tenía miedo, tenía mucha expectativa, me sentía que estaba siendo este orgullo de mi familia por haber logrado entrar a un empleo, a un trabajo que me iba a permitir llevar a la práctica lo que había estudiado por mucho tiempo. Y por supuesto, empecé a sentir una situación, una suerte de emociones muy curiosas. Y yo le decía a unos grandes amigos que conocí viviendo en el sur del país, les decía, saliendo de mi trabajo, como que empiezo a sentir cosquillas en mi cuerpo y empiezo a sentir un hormigueo durante todo el cuerpo que me dura bastante rato. Y recuerdo que una amiga me dijo, amigo, ese es el estrés. Y ahí conocí esa suerte de tener que soñar con tu trabajo. Como los primeros meses empiezas a soñar con el trabajo y eso significa que te importa. Tienes este compromiso de hacer las cosas de manera correcta, más cuando estamos nosotros en el servicio público. Y por lo tanto, hay toda una revolución de emociones dentro de nosotros. Y por último, pudimos ver cuál fue este valor que nos constituyó. Aprendimos valores con nuestro primer trabajo como la responsabilidad, el servicio al cliente. Hay muchas personas que iniciaron su primer trabajo como meseros, como atención telefónica. Quizá no habían tenido esta oportunidad de interactuar con las personas. Y miren que esta es una habilidad, es un valor que nos permite ser tolerantes con los demás. Esta oportunidad de en nuestro trabajo tener que relacionarnos con el servicio al cliente nos permite construir valores incluso sociales de nosotros mismos. Cada trabajo, y esto es lo que hoy quiero yo reflexionar con ustedes, cada trabajo que ustedes han tenido en su vida los ha permitido construirse como las personas que son. Les ha permitido adquirir valores únicos que incluso constituyen su propia personalidad. Y esto nos deja ver que el trabajo que elegimos es muy importante. No solamente con el trabajo vamos a obtener una cantidad económica. Con el trabajo vamos a construir nuestros valores. Vamos a crear una identidad. Vamos a colaborar en equipo. Vamos a sumar hacia un proyecto. El trabajo tiene que permitirnos eso. No son muchas personas las que logran esto en sus vidas. Son pocas las personas que logran encontrar un trabajo con todo lo que hoy estamos poniendo sobre la mesa. Pero la importancia de lo que hoy ponemos sobre esta mesa, sobre este espacio de diálogo, es que nosotros rescatemos la importancia que el trabajo tiene en el entorno del ser humano y poder buscarlo. Y sobre todo, quienes nos dedicamos a facilitar conflictos laborales, tenerlo muy presente cuando nos toque escuchar los problemas de las personas. Y esto me va a llegar a la siguiente parte de nuestra clase, de nuestra conferencia del día de hoy. Ya hemos visto la importancia que el trabajo tiene. Y para poderlo llevar hacia la siguiente fase, voy a hablar primero de estos puntos para poder ir a hacer la transición a nuestra siguiente parte de la clase. Y quiero decirles que el trabajo, además, como hemos dicho, configura nuestro futuro. Como hemos visto, desarrolla las capacidades, las experiencias que nosotros tenemos, nos abren o nos cierran puertas. Qué importante es esto. Voy a detener un poco esta parte de la presentación. Yo les quiero comentar esta parte de la reflexión. Como ustedes ven,
cuando nosotros encontramos un trabajo, nos permite que esa experiencia de trabajo que tengamos nos dé habilidades que nos van a ayudar o a abrirnos puertas y a cerrar otras, o definitivamente quizás cerrar otras. Am, quiero comentarles un caso que tuve hace unos meses. Un trabajador llegó a la sesión de conciliación. Y miren, por lo regular los trabajadores vienen a las sesiones, algunos vienen documentados, algunos no. Pero cuando llegan a las sesiones con alguna carpeta, lo que nosotros por lo regular vemos son los recibos de pago, algunos otros traen fotografías de la situación que tuvieron, algunos capturas de pantalla. Y bueno, hay gente que va a las sesiones con documentos que le gusta exhibir y que para ellos son importantes y necesitan mostrarlos a la hora de la negociación. Pero el trabajador que yo les quiero comentar no traía un finiquito, tampoco traía recibos de pago, ni traía fotografías, pero traía una carpeta grande. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en el momento que aperturamos la sesión, que empezamos a comenzar con el diálogo y tiene él la oportunidad de contarnos qué fue lo que sucedió, él saca una lista de puros diplomas y empieza a sacar y nos muestra en la mesa todos los reconocimientos, certificaciones, todo lo que él había conseguido a través de capacitarse para ese empleo. Y para él en la sesión era muy importante hacernos ver el enorme valor que él había aportado a la empresa. Este trabajador se certificó y se desempeñó en operar una máquina. Hay máquinas que necesitan toda una instrucción, todo un proceso para poder aprenderlo, y luego estas personas se vuelven muy valiosas como operadores de una grúa o de un equipo. Este trabajador en especial se dedicaba a hacer, a bajar cajas de un barco, y ellos están a metros de altura. Ellos están, de hecho, un poco inclinados, como un poco hacia abajo, les digo, a unos no sé cuántos metros serán de altura, pero eh, más, yo creo que lo que puede medir un edificio o más. Y esta persona se encargaba de bajar y de subir los contenedores. Pero su enorme molestia en esa sesión era, y nunca se me olvida este concepto lo recojo de esa sesión, y me dijo, a mí lo que más me molesta es que ahora ya no puedo trabajar en ningún otro lugar, porque no decidí firmar lo que me estaban ofreciendo y me dieron muerte laboral. Nunca voy a olvidar este concepto. Muerte laboral fue el concepto que el trabajador utilizó. Y entonces me explicó que a pesar de que él había dedicado años de su vida a la empresa, a pesar de que él había certificado, se había ido del país para poder certificarse y que había logrado todas las metas y objetivos que la empresa le había dado, cuando tuvo esta diferencia con sus empleadores, me platicó que había un grupo dentro de la red de la zona donde se prestaba el servicio y mandaron una ficha con el nombre del trabajador para que no fuera contratado en ningún lugar donde se operaran esas máquinas. Muerte laboral fue el término que él utilizó. El derecho al trabajo, como hemos visto el día de hoy, el trabajo, perdón, es un derecho humano. Ahora pongámonos en los zapatos de este trabajador. Con todo ese bonche, con todo ese cúmulo de carpetas de diplomas que trajo. ¿Y desde dónde nos habló? Desde la parte del autorreconocimiento que no obtuvo, pero además de la preocupación hacia el futuro que tenía, porque ahora en el trabajo que había dedicado tantos años a especializarse, resulta que en el área donde él trabajaba no podía volver a emplearse. Estas situaciones hacen que en el trabajo nos demos cuenta todo lo que se afecta a una persona. Por lo tanto, las habilidades que conseguimos definitivamente nos van a ayudar a construirnos, nos van a permitir conseguir nuevos empleos, otros proyectos, pero también esto es una situación
que la verdad en su momento, cuando vi esto en la sesión me impactó mucho, que me di cuenta que había necesidad de poder gestionarlo, de poder validarlo, porque lo que él estaba buscando era, además de este reconocimiento, era la oportunidad de seguirse empleando. Y ahí entran en juego muchas otras cosas, por ejemplo, en una conciliación, las cartas que puedan dar las empresas donde certifiquen que trabajaron de tal periodo a tal periodo. Y ese es un elemento bastante importante en las negociaciones, que muchas veces no le damos el valor que tiene. Porque como no es económico, quizá no vemos ese valor. Pero imagínense en la posición de ese trabajador, lo importante que era para él el seguirse autoempleando y la importancia dentro de la negociación que puede tener una carta donde diga que trabajó en la empresa de tal periodo a tal periodo. Lo dejaré por la mesa ahí en la conversación para abordarlo más adelante. Ya poco a poco entonces nos empezamos a adentrar a la segunda parte de esta conferencia y hemos hablado de cómo el empleo nos construye. Ahora vamos a ver qué sucede cuando lo perdemos. Cuando un trabajador, una trabajadora, tiene esta noticia de que ya no va a seguir trabajando, ocurren una serie de emociones tan intensas que es necesario gestionarlas. Y miren que muchas veces en nuestro país no le hemos dado el lugar que le corresponde. Lo que ven a ustedes ahora en pantalla es el umbral del dolor. Este umbral del dolor es los dolores más fuertes, los dolores más intensos que un ser humano puede sentir en vida. Y vamos a ver en primer lugar que la emoción más fuerte que un ser humano puede tener en vida es la pérdida de un ser querido. Y aquí es donde existe un duelo, hay ansiedad, hay depresión. Con consecuencia, hay cambios en nuestra propia vida, hay cambios emocionales y hay cambios familiares. Perder a alguien que amamos, en definitiva, genera una de las emociones más fuertes que tenemos que sobrellevar en vida. Por lo tanto, la pérdida de un ser querido en el umbral del dolor es el más alto de todos. Y vamos a ver en siguiente lugar en la escala el siguiente dolor más intenso que podemos sentir en vida: el divorcio o la ruptura. Terminar una relación que ha durado años, un proyecto de vida, y más cuando tenemos familia, cuando hay hijos de por medio, cuando nuestras familias están tan entrelazadas. La ruptura no solo afecta a las personas que están en el divorcio o que están firmando, afecta en realidad a toda la estructura de apoyo que hay alrededor. Hablamos de familia, hablamos de amigos, y todo esto significa una reestructuración de la persona. Hay un duelo emocional y hay un reajuste incluso de identidad, pero sobre todo una redefinición de nuestras relaciones. Bueno, pues todos estos elementos que hemos platicado nos llevan entonces a la pérdida del empleo. Resulta que en el estudio de las emociones se dice que la pérdida del empleo tiene el mismo impacto que si viviéramos un divorcio. ¿Qué sucede cuando una persona pierde el trabajo? Hay ciertos impactos en nuestra vida. Y es que lo primero es la pérdida de identidad. ¿Quién soy yo? Ya habíamos dejado claro al principio de esta presentación que nosotros nos llevamos a presentar ante las personas por nuestra profesión. Pero si yo me he dedicado tantos años a ser médico, ingeniero, analista, contador, y me han dado la noticia de que no voy a continuar realizando ese trabajo, entonces, ¿quién soy yo? Estas emociones van a empezar a afectarnos. Más bien, estas preguntas van a empezar a cuestionar muchas cosas de nosotros mismos. La pérdida de la identidad puede ocurrir cuando perdemos el empleo. La estabilidad financiera no avisa cuándo te van a terminar el contrato. Un despido, en realidad, nunca estamos preparados para eso. Nadie está preparado para estas situaciones, y mucho menos cuando hay personas que su salario les permite conseguir recursos para vivir al día. La pérdida del empleo es también
la pérdida de conseguir muchas cosas básicas y esenciales para la supervivencia, el alimento, la salud, el lugar donde vivimos, las tarjetas de crédito y todas las deudas que podamos haber generado no nos van a esperar. Todas ellas van a estar en juego cuando nosotros perdemos el ingreso que nos permite subsistir. Como consecuencia, nuestra persona sentirá ansiedad. Dentro de nosotros tendremos una baja autoestima. Podemos llegar a presentar estos síntomas, estas emociones, y podemos tener sentimientos de desesperanza. Dentro de las sesiones que me han tocado poder observar, poder facilitar dentro del Centro Federal, estas emociones que yo les pongo sobre la mesa surgen de manera distinta en las personas. Hay personas que vienen a las sesiones y vienen muy trabajadas. Me refiero quizá con este concepto a vienen muy conscientes de lo que ha sucedido, han tenido oportunidad de trabajar la situación, de poder procesar lo vivido y llegan a las sesiones sabiendo qué es lo que quieren, cómo quieren terminar la relación de trabajo y negocian de una forma que es muy sencillo, solamente los ayudas, los acompañas y ellos están muy conscientes de lo que quieren. Y ese es un tipo de trabajador. Pero hay otro tipo de trabajador que cuando llega a la sesión aún está viviendo el duelo. Y frente a esas emociones, las negociaciones se ponen rígidas. Los números que se ponen sobre la mesa son difíciles de negociar. Y además representan montos muy altos. La forma de dialogar es muy fría y muy seca. Y todo esto son consecuencias de estar aún en el duelo de la pérdida del empleo. Y es ahí donde el facilitador tiene que tener la mirada justa y precisa para ver sobre las emociones. La naturaleza de lo que hacemos en una sesión de conciliación tiene que ver con desescalar el conflicto, ayudarlos a gestionar el problema. Y a pesar de que quizá en la sesión no se haya llegado a un acuerdo, por lo menos haber propiciado el diálogo entre ellos, ayudarlos a desescalar ese conflicto. Y eso nos ayudará en una siguiente reunión a poder ver con más claridad. O, si es que ellos avanzan a una siguiente etapa, poder ayudar que allá se gestione también el conflicto. E incluso en muchas ocasiones, ellos mismos regresan con nosotros a la sesión. A pesar de ya haber tenido su constancia de no conciliación, regresan para poder llegar a un acuerdo. Ya lo han pensado, ya lo han digerido, han llegado quizás a entendimiento después de la conversación y hay éxitos también de retrocesos por convenio. Dicho esto, en el trabajo, la información que nosotros tenemos, las herramientas que nosotros usemos van a determinar qué tanto ayudamos a las personas a salir de esa situación, qué tanto nosotros como facilitadores vamos a poder aportarles herramientas. Y dentro de todo este análisis, el trabajo entonces o estas emociones habrá que trabajarlas. Y la siguiente parte de esta conferencia quiero destinarla a qué podemos hacer cuando se nos presentan estas situaciones. Ya hemos dicho que existen trabajadores que vendrán muy centrados, habrán trabajado sus emociones y hay otros que vendrán con una carga emocional alta. Lo mismo tampoco será el desempleo para un joven de 22 años, un joven de 25 o 26 años, que pierde sí el empleo, pero que tiene oportunidades aún de crecimiento. Difícil es cuando nos toca realizar sesiones de conciliación con personas que están en los 60 años. Y miren, lo complicado de esto es precisamente que conseguir un empleo a esa edad se vuelve todavía más complicado. Si encontrar empleo para muchas personas en sus 20 es difícil, imaginémoslo con una persona que tiene 60 años. Las oportunidades y las brechas se cierran. Y he tenido reuniones de conciliación donde las personas están negociando cantidades y me han dicho, recuerdo mucho un trabajador que me decía,
yo estoy pidiendo esta cantidad de dinero porque ya nadie me va a contratar después de esto. Y me acuerdo que el trabajador me decía que él pensaba jubilarse de la empresa, que él, de hecho, era un trabajador que tenía más de 20 años en la empresa. Y como siempre, y es muy triste ver cómo muchas historias de despidos inician con: hubo un cambio de dirección en la empresa. Muchos conflictos laborales empiezan por eso y pierden capital humano valioso, pierden personas que pueden aportar todavía a su empresa, pero los análisis de números fríos, la despersonalización de los conflictos laborales hace que las personas sean vistas como un recurso reemplazable, cuando en la realidad son personas que han construido la empresa, personas que, si la empresa está ahí, es porque ellos contribuyeron a este espacio de colaboración del que hoy estamos platicando desde el inicio. Por lo tanto, quiero entonces mencionar, ya que hemos visto cómo nos constituye el empleo, qué valores se construyen cuando tenemos un empleo, un trabajo. Y ahora que hemos analizado qué situaciones ocurren en el ser humano cuando perdemos el empleo, toca entonces el momento de hablar de qué herramientas puedo utilizar yo para poder gestionar mejor los conflictos. Y voy a hablar de una herramienta básica y fundamental. Si el día de hoy yo les hablo de algunas otras herramientas, todas ellas se van a nutrir de la que voy a hablar en principio de cuentas. Y esta herramienta nos sirve a todos, no solamente a conciliadores. Nos sirve si estamos como personal de recursos humanos, nos sirve si somos abogados postulantes, si representamos a un sindicato, si representamos como apoderados legales a cualquier empresa. Y la habilidad, la que yo quiero el día de hoy poner sobre la mesa como habilidad inicial para poder gestionar los conflictos desde la parte emocional, va a ser la legitimación. Va a ser uno de los elementos. Quiero hablar de la legitimación. Para esto, quiero referirme al maestro Francisco Díez Igachi Tapia. En su libro Herramientas para trabajar en mediación. Este es uno de los libros obligados, uno de los libros más recomendados que yo puedo mencionarles para que añadan a su biblioteca de herramientas para poder trabajar en procesos. Y la legitimación, nos dice el maestro, significa crear las condiciones para que la gente pueda acceder a la participación. Por lo tanto, legitimar es darle a las partes la oportunidad y el espacio para expresarse. Yo rescato como un gran avance histórico el que hoy por hoy, en las reuniones de conciliación, tengamos la oportunidad de que el trabajador sea quien hable del problema. Esto no siempre sucedió así. Quienes conocen cómo trabajaban las juntas de conciliación recordarán que era una etapa que incluso ni siquiera participaba en su totalidad el trabajador. En muchas ocasiones ni estaba. Era un proceso que se agotaba con una sola pregunta. ¿Abogados van a llegar a algún acuerdo? No, licenciada, no vamos a llegar a arreglo. Ok, se tiene por agotada la etapa de conciliación. Y vámonos a la siguiente etapa. No teníamos en realidad un modelo, un estándar de cómo teníamos que hacer la parte de la conciliación. Claro, esto no sucedió en todas las juntas de conciliación. Existen casos excepcionales donde las personas hicieron lo que podían con lo que tenían. Y de las juntas de conciliación salieron personas que eran expertas en negociar. Tuvieron que adaptarse con el sistema que tenían y tenemos antecedentes exitosos de personas que, a pesar de que el sistema no propiciaba la conciliación, lograban llegar a acuerdos. Pero también hay que reconocer que esto era la excepción y no la regla. Y lo que cambió en los centros de conciliación fueron estos espacios diseñados para que las personas pudieran hablar de sus problemas. No sé si recordarán algunos que estén aquí, quizá a algunos no les tocó el sistema de juntas, pero uno entraba a la junta de conciliación y me dirán ustedes ahora en el chat si lo que yo les voy a decir solo sucedía en mi estado o era en todos los lugares.
pero eran unas mesas largas, solo divididas por una madera o un triplay, y ahí desahogabas tu audiencia. De hecho, a los que estábamos estudiando la carrera de Derecho y que queríamos aprender de Derecho Laboral, se nos decía, escucha, pégate ahí, no te acerques mucho, pero estate atento a lo que están diciendo los abogados, están desahogando una audiencia. Ahora imagínense un trabajador que cuenta su problema, ¿qué confidencialidad puede tener de la situación? Ahora, los centros de conciliación pusieron salas especiales diseñadas para el diálogo. Tenemos entonces una mesa que nos permite tener un espacio donde dialogar, 4 sillas, un espacio cómodo para ellos, espacios que son privados. Y eso ha alentado a las personas a hablar de sus problemas. Los resultados de esto han sido que las personas tienen control sobre el problema. Y por lo tanto, al ellos hablar de lo que les sucedió, tenemos la maravillosa oportunidad, a la manera del maestro Francisco Díez y Gachitapia, legitimar a las personas. Y recordar que legitimar tiene que ver con generar esos espacios que existían. Vamos a ver nuevamente la frase del maestro y nos dice, legitimar significa crear las condiciones para que la gente pueda acceder a la participación. Ya las salas que tenemos hoy de conciliación, eso es lo que nos permiten. Y por lo tanto, legitimar es darle a las partes la oportunidad y el espacio de expresarse. Yo espero que todos ustedes hayan conocido una sala de conciliación. Pero si no la han conocido, voy a permitir ahorita en este espacio interactivo con ustedes, voltear un momento la cámara. Y quiero mostrarles el espacio de lo que una sala de conciliación puede ser. Son estos espacios, estas mesas que ustedes ven ahí, con estas mesas que tenemos diseñadas para el diálogo, tienen este espacio para ellos. Miren, yo muchas veces tengo mi espacio con aromatizante, tengo el espacio incluso diseñado, algunas veces traigo botellitas de agua. Digo, son cosas que a mí me gustan tener porque me gusta que las personas se sientan cómodas para el diálogo. Si no los habían visto, bueno, pues ahora ya las conocí, las salas de conciliación. Qué gran diferencia tener estos espacios que ahora tenemos a las mesas largas donde no había sillas ni siquiera para sentarnos y solo tenemos una división de un triple. Qué difícil negociar ahí, qué difícil que una persona se abra ahí, qué difícil es legitimar en esas condiciones. Dicho lo anterior, lo que quiero comentar ahora es, ya tenemos entonces claro que para gestionar las emociones, para hablar del componente emocional, tenemos que dar esta oportunidad y estos espacios para expresarse. Y la habilidad y la herramienta que hoy quiero poner sobre la mesa para comenzar a hacerlo seguirá después de esta pregunta. Y es, ahora que ya sé qué es legitimar, la importancia de esto es cómo le hacemos para que alguien se sienta legitimado en una reunión de conciliación. Bueno, las personas van a quedar legitimadas cuando hayan logrado justificar o al menos explicar de algún modo más positivo sus actitudes, atributos, pretensiones, procedimientos, etc. Es decir, la oportunidad de explicar sus razones. Recuerdo una sesión de un trabajador y miren, me ha tocado escuchar las versiones de la empresa y cuando uno escucha las versiones de la empresa puede decir, ok, este trabajador actuó de mala manera, no siguió el protocolo, llegó a cometer una falta dentro de su área de trabajo, pero cuando escuchamos al trabajador, de pronto nos damos cuenta de que se está construyendo una historia muy distinta a la que nos habían contado al principio y viceversa. De ahí la importancia de los modelos, como lo muestra la maestra Sarakov. La maestra Sarakov nos habla de los procesos o de las narrativas. Y el modelo circular narrativo nos explica que dentro de las reuniones, dentro de los procesos, se construyen 3 historias. Las 2 primeras nacen de la información que nos dan las personas, pero la tercera es la historia que construyen ellos mismos. La historia que se está construyendo cuando permitimos que ellos se expresen. Y ahí es donde las personas van a construir esta nueva información. Y recuerdo que en una conciliación, la empresa me hablaba de que se había
dañado una pipa de gas. Ellos transportaban materiales químicos en unos trailers y él era la persona, el trabajador que vino, era el responsable de ese equipo. En las notas que tenían de la empresa, el trabajador había cargado mal o había echado a perder ese tráiler. Y bueno, pues parecía muy dura la sesión. Él echó a perder el tráiler, tenemos esta deuda y bueno, pues prácticamente lo que vamos a negociar es muy poco. Llega el momento del trabajador y el trabajador, lejos de poder conflictuarse o de poder ponerlas a hablar primeramente de números, empezó a explicar por qué había pasado lo que había pasado. Y el trabajador le empecé a hacer algunas preguntas para conocer cuál era su trabajo, empecé a preguntarle sobre cuál era su rol en la empresa, sus turnos y sus responsabilidades. Y el trabajador entonces me explicó que su trabajo era cargar con combustible los camiones que iban llegando por turnos en la noche. Llegaban de hacer su trabajo y entonces los acomodaban en un patio. Cuando los trailers salían a carretera, el trabajo de él era llenar el combustible, ver cuántos litros eran y él conocía los tanques donde se cargaban la gasolina. Había 2 contenedores en su área de trabajo, uno de gasolina y otro de diésel. Un día antes hicieron una limpieza en el área y el trabajador que había hecho este trabajo durante años sabía que del lado izquierdo estaba la gasolina y del lado derecho estaba el diésel. Él, seguro de esa información, porque así había operado durante muchos años, agarró la manguera que correspondía a donde estaba el gas, colocó le puso al tráiler, al equipo, le puso gasolina y a la mitad empezó el a oler. Y dijo, en la sesión él me dijo, nada más de oler, supe que no era gasolina, era diésel. Paró en ese momento el llenado y había entonces que empezar un proceso de quitarle todo eso que se le había puesto al vehículo. Miren, yo no sé de camiones, no sé tampoco qué afectaciones tiene, pero en las sesiones uno se va enterando de mucha información, va preguntando qué se tuvo que hacer para solucionarlo, de qué manera afecta esto, si es algo reparable, cuánto costaría repararlo, etcétera, etcétera. La oportunidad que él tuvo de explicarnos, primero de reconocer y después de explicar, cambió mucho la narrativa en la sesión. Y él decía, ahí hay que saber quién fue la persona que cambió el orden de los tanques de gasolina, porque a mí no me avisaron. Y historias como estas podemos seguir platicando y seguro ustedes como facilitadores tendrán muchas otras que relacionen así. Historias que en un primer momento se vendían de una manera y al permitirnos escuchar las 2 versiones se ha construido una nueva. Esto nos va a permitir siempre el legitimar, el escuchar. Construir nuevas historias se consigue a través de escuchar a las partes. Y cuando ellos explican sus motivos, sus razones, ellos entonces se sentirán más legitimados. De estas historias existen otros trabajadores que en el cumplimiento de sus obligaciones, por salvaguardar la vida de alguien, por realizar su trabajo de manera eficaz, pues han hecho o se han presentado situaciones donde ellos quizá no siguieron el reglamento, pero lo hicieron para poder llevar a cabo una función o para poder salvaguardar algún bien. Hay muchas historias de estas que me gustaría compartirles, pero el tiempo es muy corto. Por el momento nos quedaremos con la información de la importancia de legitimar. Y la pregunta que hicimos es, ¿cómo vamos a legitimar? Yo quiero entonces hablarles de una herramienta fundamental para lograrlo. Y esta va a ser escuchar. Escuchar consiste en entender la comunicación desde el punto de vista desde el que habla. Es decir, estar dispuestos y preparados para recibir y procesar información. El objetivo de escuchar activamente es asegurarnos de que lo que hemos escuchado y que hemos entendido bien el mensaje. Y además ayudar al interlocutor a que emita nuevos mensajes.
Miren, escuchar pareciera una habilidad que sería muy sencilla, pero no es lo mismo escuchar que oír. Oír, por ejemplo, puedo oír el ruido de los vehículos que están atrás, que están aquí a un lado, los vehículos que pasan por un lado del centro. Puedo oír el ruido del clima y muchos otros ruidos que escucho allá afuera de los usuarios que están ahí. Pero cuando hablamos en el proceso de escuchar, hablamos de poner todos nuestros sentidos y toda nuestra atención en querer comprender. A mí me gusta siempre recomendar libros y creo que el mejor que les puedo recomendar para para esta parte es un libro de la escuela de Harvard. Quiero acordarme del libro y se los voy a proyectar aquí. Es para mí quizá un libro de los que siempre busco revisitar y se llama, perdón, Saber Escuchar. Se los estoy poniendo en pantalla para quienes quieran descargarlo. Es el libro de inteligencia emocional Saber Escuchar de la escuela de Harvard. No es un autor, son varios autores, pero si ustedes quieren desarrollar esta habilidad y sobre todo crear nuevos conceptos sobre lo que hemos escuchado en talleres o en clases de mediación, nos deja ver que el concepto de escuchar es mucho más amplio de lo que nos imaginamos. La buena capacidad de escuchar tiene que ver con algo más que guardar silencio. No tiene que ver necesariamente con asentir con la cabeza o de decir, "Ujú, entiendo". Las buenas conversaciones son las que permiten que las personas vean información que no habían visto antes. La buena capacidad de escuchar incluye siempre un feedback. Nos permite hacer que la persona adquiera un nuevo nivel donde no estaba. Escuchar y hacer preguntas nos va a permitir hacer que la persona adquiera una nueva posición que le permita ver opciones que antes no veía. Escuchar entonces es un ejercicio activo, intencional, que nos permita a nosotros, a partir de lo que escuchamos, apoyar a las personas en construir nuevas perspectivas, ampliar sus perspectivas. Voy a regresar a la pantalla y bien, quiero entonces que ustedes tengan claros estos objetivos. Escuchar activamente es permitirnos estar atento con todos nuestros sentidos y con toda nuestra intención de querer comprender. Por lo tanto, todas las herramientas que yo les pueda mencionar, todas las habilidades que les pueda decir, van a nacer primero de aquí, de permitirnos saber escuchar. Si yo sé escuchar a los demás, yo entonces podré aplicar herramientas de devolución, como lo es un parafraseo, como lo es un resumen, y podré guiar en el proceso. Pero todas estas se van a nutrir de mi capacidad de escuchar. Y quiero decir que esta habilidad es una habilidad que construimos todo el tiempo. La habilidad de escuchar es una habilidad que va a ir evolucionando con nosotros. Cada vez que nosotros nos permitamos hacer un ejercicio activo de escucha, vamos a permitirnos construir este radar que nos va a permitir detectar intereses y preocupaciones. Lo importante siempre es buscar que los ruidos no nos hagan no escuchar a las personas. Y cuando hablo de ruidos, me refiero no solo a los ruidos externos, sino los ruidos internos. Lo que a veces bloquea nuestra capacidad de escuchar tiene que ver también con estos ruidos que nosotros traemos dentro. Nuestras preocupaciones, nuestras responsabilidades también con el trabajo, el estar pendientes de otras cosas alrededor. Y por ello, ser facilitador es una actividad compleja que yo respeto y valoro mucho. A quienes se han dedicado de manera valiente a escuchar los problemas de los demás. Porque estar en una sesión de conciliación, escuchando, estar activamente presente para las personas, es darles una pequeña parte de ti a las personas en el proceso. Y es ahí la importancia de también trabajar con nosotros. Como mediadores, como conciliadores, debemos de cuidarnos. El autocuidado del facilitador debe de existir. Debemos de permitirnos tener un momento de paz para nosotros,
un momento donde podamos deshacernos quizá de estas cargas que traemos. Y muchos de los que están aquí en esta reunión han realizado estos ejercicios de conciliadores. Si todos ustedes aquí han tenido la oportunidad de estar en una sesión de conciliación, sabrán de lo que les hablo. Y esta importancia de cuidarnos es para que nosotros podamos estar disponibles para las personas en el proceso. Por lo tanto, saber escuchar implica la capacidad de poder estar presente y saber que existen obstáculos que vamos a tener que sortear. Y quiero mostrarles cuáles son aquellos elementos que debemos de tener presentes a la hora de escuchar. Quiero decirles que para escuchar se requieren ciertos puntos, tener presentes ciertas cosas. Y bueno, hay que estar primero psíquicamente confortables. Esto es, hay que cuidarnos como facilitadores, como abogados que escuchan problemas, como juzgadores, como personas de recursos humanos. Tenemos que tener un espacio para poder estar nosotros psíquicamente confortables y poder repararnos. Hay que eliminar las distracciones. Por lo tanto, yo siempre recomiendo en los procesos de negociación que evitemos el uso de celulares, no con la intención de apagarlos, porque sabemos que el celular hoy por hoy es una herramienta que nos ayuda en nuestra vida diaria, sino a no usarlo como un distractor. Hay que utilizarlo en el momento que necesitemos. Yo, por ejemplo, lo utilizo como calculadora o a veces utilizo para poder tomar algún tema de notas o de buscar algún artículo que nos esté haciendo falta, ya sea de un contrato colectivo. Finalmente, a mí me ayuda mucho tener aparatos tecnológicos conmigo. Pero si les he de decir cuál es el documento que yo les recomiendo o cuál es el material que yo les recomiendo en sus procesos tener, es su blog de notas. Miren, les quiero mostrar este blog de notas. Yo creo que esto debe de venir con todo. Cuando alguien tiene, se incluye en un trabajo de conciliador, de mediador, yo digo, este es tu kit de inicio. Y miren, esta tabla yo la coloco aquí con hojas. De hecho, aquí pueden ver mis apuntes de cuantificación. Y aquí vienen todas las notas que yo tomo de un proceso. Hago algunas divisiones con el punto de poder escuchar primero y después de hacer algunos cálculos. Pero un blog de notas, una tabla de estas es esencial. Yo, como recomendación inicial, les sugiero todos los que están aquí que hagan reuniones de conciliación, tengan siempre un blog de notas a la mano. Necesitan ustedes anotar fechas de entrada, de salida, condiciones de trabajo, puntos importantes de la reunión. Y miren, este es un gran compañero. Si ustedes también realizan apuntes como journals o tienen un libro o un diario, estos son notas valiosísimas para su proceso, para su futuro. Así que blogs de notas, esto les va a ayudar a tener un hilo de ideas en el proceso. Ahora bien, quiero decirles que dentro del proceso hay que buscar estar presente con las personas y para eso hay que tener un contacto visual con ellos. Hay que ver cómo es que ellos dan la información. Las personas no solo hablan con sus palabras, sino con todo su cuerpo y es importante estar atentos. Cuando escuchamos es importante no emitir juicios de valor y con eso decimos no meter información que sea a lo mejor con sesgos que nosotros podamos traer. De ahí también la importancia de trabajar con nosotros mismos, porque puede ser que yo ya tenga una perspectiva y que yo cuando los esté escuchando inicie con ese filtro que yo ya tengo. O más bien no es un filtro, más bien es como un tapón que tengo, porque no me va a permitir escucharlos de manera imparcial ni neutral. Ya voy a empezar con un juicio de valor. Así que hay que ser conscientes. Esta es una actividad de conciencia. Hay que darnos cuenta en qué momento quizá estamos escuchando a las personas desde un juicio de valor. Así que cuando escuchemos, hay que evitar no emitir juicios de valor. Hay que preguntar con claridad y las preguntas serán todo un tema para otra clase, pero tenemos que tener la oportunidad de preguntar con claridad. Las preguntas siempre se hacen desde un lugar hacia otro que queremos llegar. No hacemos preguntas por preguntar, sino será como tener una venda en los ojos y quererle pegar una piñata.
nuestra fuerza no tendrá ningún lugar a donde ir. Dice el maestro Joseph Redorta, no es Joseph Redorta. Hay un filósofo que dice, ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Y eso mismo sucede en los procesos de conciliación. Yo tengo que tener claro qué voy a preguntar. ¿Por qué voy a preguntar esto? Si yo realizo preguntas al azar, mi proceso no llegará a ningún lado. Hay que tener claridad sobre las preguntas y de tener el deseo de ser el centro de atención. Esto es muy importante. Nosotros somos facilitadores de la comunicación y como tal, las emociones que gestionamos debemos permitir que fluyan en la sesión. No hay que tenerles miedo. De pronto puede ser que alguien escuche una emoción o que alguien necesite soltar algo que trae muy cargado y hay que respetarlo con un silencio. Hay que saber acompañar, porque si nosotros reaccionamos de manera intempestiva, o luego he visto personas que de pronto quieren frenarlo, como diciendo, no, 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 ya no llores, porque pareciera como que incomoda la emoción, pero hay que permitirnos acompañarla, que saber utilizar los silencios, porque los silencios permiten ese espacio de legitimación ante la emoción. Por ello, hay que detener este deseo de frenarlos, pero sobre todo el conciliador, el mediador, debe permitir que el espacio de diálogo se dé. Hay que evitar ser personas que estemos hablando más de lo que ellos están hablando. Un termómetro que ustedes pueden colocar para examinar sus propios procesos es preguntarse, si ustedes están hablando más, si nosotros como conciliadores estamos hablando más en el proceso que las partes. Y si la respuesta es sí, ahí hay que analizar qué estamos haciendo. De ellos es el proceso. Yo seré el árbitro, seré el guardián de su proceso. Permitiré generar las condiciones necesarias para que ellos puedan hablar, pero el proceso no es mío, es de ellos y hay que respetarlo. Por ello hay que evitar ser el centro de atención. Es su proceso, es su espacio y nosotros vamos a cuidarlo para que ellos puedan comunicarse. Y por lo tanto, debemos de permitirnos hacer que las personas se comuniquen, puedan hablarlo. Quiero ir finalizando porque veo que ya estoy en un minuto de espacio. Quiero terminar este espacio con ustedes para escucharlos, para poder conocer sus opiniones. Y quiero cerrar diciendo que hablar hoy por hoy de conciliación es uno de los momentos quizá más importantes en nuestro derecho mexicano. Hablar el día de hoy, que tengamos estos espacios con este número de personas reunidos aquí, hablando acerca de la importancia que tienen los conflictos laborales en nuestra vida y desde dónde los gestionamos, en definitiva, nos van a permitir, como bien dice James Sussman, construir sociedades que son más grandes que la suma de sus partes. Yo quiero que ustedes se vayan el día de hoy con esta definición. Yo les he invitado a que tomen una fotografía, que tomen algún apunte de lo que ven aquí, porque lo que pretendemos desde estas conferencias es presentar una reflexión distinta del trabajo y ver cómo el trabajo en realidad debe ser algo que nos permita a todos, desde los espacios en los que estamos, involucrarnos para hacer cambios importantes. Y por ello, quiero invitarles a todos que el día de hoy, al finalizar esta reunión, podamos nosotros en esta noche, en esta tarde, que ya vamos a terminar, poder reflexionar sobre cuál es la importancia que mi trabajo tiene el día de hoy en mi vida. Con ello quiero decirles que hace falta también muchos espacios más como estos, donde podamos platicar sobre el trabajo y sobre lo que impacta en nuestra vida. Y en definitiva, yo les animo a que ustedes se sigan capacitando. Lo que nos va a permitir construir las sociedades de la mañana es la oportunidad que tengamos de seguir aprendiendo. Nunca vamos a dejar de aprender, eso es lo maravilloso. Y la mediación y la conciliación nos permiten tener una mirada muy importante hacia nosotros como seres humanos.
Así que gracias a todos por este espacio, gracias por permitirme el día de hoy compartir con ustedes esta presentación. Y bueno, pues vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas para poderlas responder. Gracias a todos. Ok, voy viendo. Perdón, voy a revisar aquí. Memo, vamos a ir abriendo los micrófonos, no tienen habilitados micrófonos. Veo aquí a José Osvaldo, quiere hacer una pregunta, le vamos a habilitar micrófono para que pueda hablar. Listo, José Osvaldo. Muchas gracias. Adelante, José. Aún no logramos escuchar a José. No sé si todavía no ha podido. ¿Ya tiene habilitado el micrófono? Adelante. Gracias. Hola. Sí, sí se escucha, ¿verdad? Claro. Sí, Hola. fuerte y claro. Gracias. Mi nombre es Osvaldo, estoy hablando de Durango y soy víctima, por decirlo de alguna forma, de 2 despidos injustificados por parte del gobierno federal. Uno de la Comisión Nacional Forestal y otro actualmente de la Secretaría de Bienestar. Creo que acabo de iniciar un proceso legal por este motivo de despido injustificado y lamentablemente me encontré con la situación aquí en Durango de que nadie pudo atender mi demanda aquí por lo de ya no existe la Junta de Conciliación Federal laboral. Y tuve que ir hasta la Ciudad de México, entonces eso implica un gasto de dinero, sobre todo por la situación que comentamos desde la vez anterior y en esto, de que la persona, bueno, en este caso ahorita yo estoy así como que pésimamente por los suelos, por el despido, por la falta de dinero, sobre todo también, y el gasto que tuve que hacer para ir hasta Ciudad de México a poner la demanda, porque aquí en Durango no se pudo. Recurrí a varias partes y no se pudo, entonces la única opción que tuve fue ir hasta Ciudad de México para iniciar mi proceso legal. Y otra cosa que quería comentar, bueno, ya lo saqué, otra cosa que quería comentar era que aquí en Durango, por ejemplo, en la formación como ingeniero forestal que soy, siento que, bueno, a través de ustedes existiera un vínculo con las facultades de Derecho de las universidades para que a los universitarios en formación se les den como temas extracurriculares que les sirva al estudiante para conocer lo mínimo de tus derechos laborales, porque cuando sales a ejercer tu profesión, la verdad te encuentras con un abuso y, por ejemplo, aquí lo insisto, ¿no? Por parte del Estado que nos contrata y nos despide, nos contrata bajo esquemas de honorarios y en determinado momento, por ejemplo, yo tenía en este trabajo como se llama el programa Sembrando Vida y mi puesto era de técnico productivo. Estuve trabajando ahí desde el 2020 y el 31 de diciembre, mejor dicho, el 7 de enero de este año, nos dicen que a todos, bueno, no a todos, algunos nos dicen que estamos despedidos y que ya no son requeridos nuestros servicios. Entonces, lo cual ahorita con la plática del día de hoy, la verdad, removiste muchos de mis sentimientos y estoy así como que a flor de piel, pero siento que es importante, pues, te agradezco la información que nos proporcionaste y ya no quiero robarme más del tiempo. Entonces, era lo que quería expresar, que si a través de ustedes se pudieran apoyar con las universidades públicas, las facultades de Derecho para que se dieran estas visitas en las facultades que estamos en formación los estudiantes para que conozcamos lo básico de los derechos laborales. Gracias. Gracias a ti, Osvaldo, por lo que nos has permitido conocer y por abrirte con nosotros. Como hemos visto y reflexionado aquí, lo que has vivido no es sencillo. La terminación de una relación de trabajo no espera, no avisa y de pronto existen todas estas situaciones que tenemos que hacerle frente.
Y no quiero ahondar mucho quizá en el tema, porque igual me voy a desviar un poco del objetivo de esta clase, pero si en definitiva existen condiciones distintas, a lo mejor que dificultan un poco el tema de acudir a una instancia de conciliación como la que estamos hablando hoy por hoy, cuando hablamos de trabajadores al servicio del Estado. Pero quiero referirme a la parte que tú mencionas, y se me hace muy valioso el hecho de conocer los derechos laborales. Yo me iría más atrás, Osvaldo. Yo siento que debemos de instaurar, que debemos de auténticamente preparar a los jóvenes para que sepan de los derechos laborales. No desde la universidad, desde la preparatoria. Hablamos de materias que nos encaminan a un perfil, pero todos vamos a estar en una relación de trabajo. Desde ahí, la importancia de conocer nuestros derechos laborales. Y lo que he visto en muchas sesiones que hace que logren los trabajadores conseguir lo que desean, lo que quieren, es muchas veces cuando son muy conscientes de sus prestaciones laborales. Hay personas que traen el contrato colectivo de trabajo comprendido de pe a pa, que saben cómo se cuantifica, saben cómo se sacan los 20 días por año, la prima de antigüedad, reconocen cómo sacar su salario día integrado. Y creo que esa debe ser una información para todos. Todos deberíamos de saber nuestros derechos mínimos, porque en este ejercicio de no querer perder nuestro empleo, muchas veces permitimos muchas cosas. Y los trabajadores que están hoy por hoy en el país no conocen sus derechos mínimos. Por ello es importante que todos tengamos una cultura de nuestros derechos laborales. Coincido completamente con eso, Osvaldo. Muchas gracias. Voy a continuar. No sé, Rebeca, si quieras, yo veo preguntas aquí que son bastante valiosas. Veo algunas preguntas sobre cómo poder legitimar en un proceso qué hacer con emociones que sean muy fuertes. Me voy a permitir responder esta pregunta y ya la perdí. Por aquí la vi. Adelante, adelante. Muchas gracias. Alguien preguntaba hace unos momentos sobre qué hacer cuando existen, aquí está, qué hacer cuando se desbordan las emociones en el proceso. Muchas gracias a esta pregunta. Hay varias estrategias que podemos utilizar y yo voy a hablarles de dos. La primera de ellas será, en primer momento, permitirnos escuchar. Yo les he hablado de la importancia de escuchar. Ir guiando el proceso con las preguntas, ir gestionando la dinámica. Las emociones que hablamos como emociones intensas o que se pueden desbordar no siempre son malas. En realidad nos ayudan a que sean como una válvula de escape y una vez que ya salen, podemos nosotros incluso sentir más calma. Es como un niño. Ustedes han visto un niño, por ejemplo, que llora, pero no se queda así para siempre. Es una válvula que sale y después nos calmamos. Incluso nos han llegado a decir cuando somos niños, ¿ya te cansaste? Porque ya no, más bien nadie puede permanecer en una emoción para siempre. Eso es muy importante que lo tengan ustedes presente. Nadie puede permanecer en una emoción para siempre. Ahora, ¿qué hacer? Si nuestras herramientas de gestión emocional, de guiar el proceso, porque también esto es buscar mucho conocer nuestros procesos, de respetar las reglas. Si esto no llegara a funcionar, yo recomendaría hacer una pausa. Y esto puede verse en dos maneras. Realizar una sesión individual, que en el argot de la mediación y conciliación le llamamos caucus. Esta oportunidad de tener una sesión privada con otra persona y poder, a partir de ahí, tratar información que quizá no quería decir con la otra persona o nosotros abordar un tema que quizá sea complicado hablarlo frente a la otra persona. Los caucus son muy valiosos, no siempre dan tiempo de hacerlos, pero en los momentos donde yo he visto una tensión muy alta, han servido mucho para que las personas puedan bajar esa intensidad y puedan estar más dispuestos una vez que se vuelvan a ver. Esas son algunas herramientas, podemos hablar de más, pero yo quisiera dejar el tema con esa información por ahora.
No sé si nos alcance, creo que nos alcanza para alguna pregunta más, Rebeca. Veo, todavía tenemos unos 3 Sí minutitos. tenemos varias preguntas, sin embargo ya el tiempo nos está comiendo, em, entonces no sé si nos podrían hacer llegar sus preguntas a través del chat para nosotros a su vez poderlas hacer llegar contigo, Guillermo, y que tú puedas darles solución, bueno, perdóname, una respuesta, ¿no? Y que no queden con esa duda. Antes de cerrar, me gustaría invitar a la licenciada Claudia Villavicencio para que nos pueda dar este cierre. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, Rebeca. Bueno, estimado Guillermo, la verdad es que atendiendo el comentario que hacías al inicio de esta charla, creo que rebasaste, hiciste tuyo el espacio, realmente lo hiciste tuyo. Fue muy interesante escuchar de ti lo importante que es el trabajo y la vida de las personas y cómo asociamos esta palabra trabajo incluso para aquellas cuestiones que no sean tan positivas, ¿no? Que pudieran ser nocivas, cómo entendemos la palabra trabajo y después esta parte donde nos llevas por tu espacio de conciliación y varios veían el mensaje que decían cuando enseñan la tablita, yo también la uso, ¿no? Y entonces estos espacios cumplen su objetivo porque generamos también esta alteridad de la que yo hablaba en la clase anterior, ¿no? De empezarnos a reconocer unos a otros y formar en estos espacios de capacitación la comunidad que fortalezca justamente el impulso a la conciliación laboral, la profesionalización a la conciliación laboral, el poder de la conciliación laboral y el acceso a la justicia a través de ella. Y escuchaba sin duda alguna lo que mencionaba la persona que hizo el uso de la voz, esta parte que toca fibras al momento de hablar de todos estos temas. Esa es la magia y el poder de la conciliación. Sin duda alguna, estimado Guillermo, te agradezco infinitamente a nombre del Centro Federal y a nombre de CONACENTROS y de la Secretaría de Trabajo, esta posibilidad que tuvimos el día de hoy de escucharte. Reitero mi agradecimiento, pero además mi reconocimiento de ser, y además mi gratitud por ser tu compañera, porque somos compañeros, y de este calado y de este nivel, con mucho orgullo somos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y a todas y a todos y todas las personas que estuvieron el día de hoy reunidas, muchas gracias por su interés, gracias por su interacción, gracias por estar aquí. La comunidad y la reforma laboral la hacemos todas y la hacemos todos. En ese mismo sentido, les invito a estar atentos y atentas, por favor, a la página del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para poder enterarse de las siguientes ponencias. En este caso, la siguiente será el día 25 de abril y en ese sentido les suplico estén al pendiente para que no se pierdan cada viernes hasta junio estas rondas de capacitación, por favor. Muchas gracias, Guillermo, gracias a todas y todos ustedes, que tengan un extraordinario fin de semana y a los que se van de vacaciones, pues que tengan unas excelentes vacaciones. Muchas gracias. Gobierno de México.